Capítulo 1. La última noche. Nunca pensé que mi vida terminaría de aquella manera. 7 años de matrimonio, 7 años en los que creí que estaba construyendo un futuro junto a un hombre que decía amarme. Me llamo Isabella Moretti, hija de una de las familias más ricas y antiguas de esta ciudad. Siempre pensé que mi mayor batalla sería contra el peso de un apellido. ¡Qué ironía! Fue el amor, o mejor dicho, la traición, lo que me llevó a la tumba. Recuerdo mi último suspiro. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por una lámpara que proyectaba sombras largas. Adrian, mi esposo, estaba allí con esa sonrisa pulida que tantas veces engañó a todos, incluso a mí. Pero en esa última mirada, antes de que el veneno terminara su trabajo, vi algo que me heló la sangre. Indiferencia. Ni odio, ni furia, solo la calma de quien espera una herencia. Mientras mi cuerpo se apagaba, mis pensamientos volaron hacia mi abuelo Alessandro. Él siempre decía que la vida nos pondría pruebas y que debíamos enfrentarlas con dignidad. Recordé el medallón que me entregó poco antes de caer en coma. Esto te protegerá cuando el tiempo sea tu enemigo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco, y entonces la oscuridad me envolvió. Capítulo 2. El regreso al día de la boda. Cuando abrí los ojos, creí que era un delirio final. El olor a flores frescas, el murmullo de voces, el tacto de la seda. Estaba de pie, frente a un espejo, vestida de novia. Mi corazón dio un vuelco. «Señorita Isa, debe apresurarse, el novio le espera», dijo una doncella con nerviosismo. No era una ilusión, no era un sueño. Era el mismo día de mi boda con Adrian Blackwell. Lo reconocí de inmediato. El salón del hotel, los invitados entrando, las cámaras preparadas para capturar cada gesto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había muerto y ahora estaba de vuelta. El medallón tenía que ser él. Observé mi reflejo. Mis ojos ya no eran los de una joven ingenua que creía en promesas vacías. Eran los de alguien que había vivido 7 años de engaños, que había sido asesinada por el hombre con el que estaba a punto de casarse. Respiré hondo. Esta vez no cometería los mismos errores. Nadie debía saber lo que había ocurrido. Ni Adrian, ni su familia, ni siquiera mis propios sirvientes. Guardaría el secreto como un filo oculto. Me acerqué al espejo y murmuré: «Adrian Blackwell, esta vez serás tú quien pruebe el veneno». Capítulo 3. El esposo perfecto. El pasillo hacia el altar parecía más largo que en mis recuerdos, no por la distancia, sino por el peso de lo que sabía. Adrian me esperaba con esa elegancia que tanto enamoraba a la prensa. Traje a la medida, sonrisa medida, mirada cálida. La primera vez confundí esa calidez con amor. Hoy la vi por lo que era, una máscara perfectamente ensayada. Caminé despacio, dejando que el murmullo de los invitados se convirtiera en un zumbido. Reconocí a socios de mi familia, a políticos amigos, a viejos rivales obligados a aplaudir. También vi, en el borde del salón, a Victoria y Richard Blackwell, su madre con un brillo de satisfacción en los ojos, su padre erguido como un general que gana una guerra sin disparar un tiro. Adrian tomó mis manos, sus dedos estaban tibios, seguros. «Estás hermosa, Isa», susurró, como imaginé desde que eras una niña. Me sostuvo la mirada con ternura, habría conmovido a cualquier mujer. A mí me perforó el recuerdo de 7 años de silencios, de decisiones tomadas por nuestro bien, de tropiezos que yo pagaba y él convertía en gloria. «Gracias», contesté, y sonreí, una sonrisa impecable, más creíble que la suya. El juez habló, las palabras se deslizaron como una cuerda que ata las muñecas. Prometer, respetar, cuidar. Yo asentí. Cuando llegó mi turno, mis votos fueron un espejo de mi nueva vida.
Prometo ser tu compañera, dije. Prometo cuidar lo que construyamos y proteger lo que me fue confiado. Vi un destello de curiosidad en sus ojos, la primera fisura. ¿Lo que me fue confiado? El medallón descansaba, frío, bajo la seda del vestido. Sentí, por un instante, como si latiera. Nos besamos. Hubo aplausos, flashes, brindis precipitados. Victoria se acercó con brazos abiertos y un perfume dulzón que me erizó la piel. «Bienvenida a la familia, querida», dijo, midiendo cada gesto. «Lo harás bien si nos escuchas». Richard apenas me rozó la mano. «El mundo cambia deprisa», murmuró, «y solo sobreviven quienes saben el momento de cortar lastre». ¿Lastre? Eso era yo la primera vez, una carga que Adrian aprendería a dejar caer. Durante la recepción, Adrian bailó conmigo y con los titulares. Susurraba planes de luna de miel, hablaba de casas junto al lago, de mañanas sin alarmas, un sueño construido con madera falsa. Yo asentí y tomaba nota, cada nombre que pronunciaba, cada socio, cada favor que se cobraría más tarde. A mitad de la noche le pedí aire. Crucé al jardín iluminado con faroles. El silencio olía a jazmín y a conspiración. Toqué el medallón. «No te necesito para vivir», le dije al pasado, «pero te usaré para ganar». Adrian apareció detrás de mí, ligero, el paso sin sonido. «¿Nervios de novia?», preguntó, bromista. «Nervios de quien sabe lo que vale lo que está firmando», respondí. Me estudió un segundo demasiado, luego sonrió. «Te cuidaré, Isa, siempre». No pestañeé, mis labios dibujaron la mentira más hermosa de la noche. Lo sé. Mientras regresábamos al salón, sentí la primera puntada de mi nueva guerra. Ya no podría contentarme con sobrevivir, tendría que convertir su perfección en su arma de doble filo. Y la primera herida, pensé, la haré antes del amanecer. Capítulo 4. Los Blackwell. El mensaje llegó en un teléfono que la Isabela de la primera vida olvidó revisar. Era de Elena, mi amiga de infancia, quien hoy trabajaba en logística para uno de nuestros proveedores. Cambio repentino en la ruta de seguridad del convoy de microchips. Orden de arriba, ¿confirmo? En mi primera vida, ese cambio derivó en un accidente costoso que Adrian resolvió heroicamente. Hoy simplemente respondí, no autorizar, mantener ruta original, yo firmo. Envié el sello digital Moretti en un segundo. Una pieza del dominó quedó en pie. Cuando volví al salón, Victoria estaba en su trono de cristal, rodeada de mujeres atentas, modulando risas y confidencias. Me llamó con un gesto mínimo. «Querida, mañana a primera hora tenemos desayuno con la prensa. Una portada compartida es mejor que 2 notas dispersas, ¿no crees?» Portada compartida. En mi primera vida, esa portada selló un relato. La pareja dorada Blackwell-Moretti. Las preguntas fueron montadas y las respuestas que yo di me enseñaron a parecer frágil y dependiente. Hoy asentí y cambié el guión. «Por supuesto», respondí, «pero quiero que mi equipo de comunicación valide las preguntas. Ya sabes, coherencia de marca». Hubo un microsilencio. Victoria sonrió demasiado antes de asentir. «Qué responsable, Isa. Me encantas». Richard apareció con 2 copas. Me ofreció una. «He seguido de cerca tus movimientos en energía e I+D», dijo, directo. «Impresionante para alguien tan joven». «Gracias», respondí. «No puedo permitirme torpezas, menos con la familia que ahora llevo en el nombre». La palabra familia le tensó la mandíbula 1 grado. En su mundo, familia significaba obediencia. En el mío, legado, choque inevitable. Adrian nos interrumpió, atento a los ángulos de cámara. Me ofreció su brazo, y en ese instante supe que jugaba 2 tableros, el de la imagen pública y el de las presiones privadas. En ambos, durante 7 años, me había superado. En ambos pensaba vencerlo. Ya de madrugada, cuando los últimos invitados partían, vi a Lucas Blackwell solo en un rincón, examinando un plano en su móvil. El hermano menor, el olvidado. En mi primera vida lo vi como un eco. Ahora me acerqué. «Noche larga», comenté. Él alzó la vista sorprendido. «Felicidades, Isa». «Gracias, Lucas». «¿Planos de qué?» «Nada importante», mintió con torpeza. Reí suave. «Si fueras mi hermano, te diría que corrigieras el lote B7.
Las vigas están mal calculadas y la prensa adora los derrumbes. Parpadeó. Una mezcla de curiosidad y cautela le cruzó el rostro. Lo tendré en cuenta. Semilla plantada. En la suite nupcial, antes de que el mundo nos reclamara, Adrian dejó caer su máscara privada, la voz más grave, el gesto más dueño. Hoy fue perfecto, dijo, desabrochándose los gemelos. Mañana será mejor. Tenemos mucho que reorganizar, esposa. La palabra esposa me rozó como un contrato de propiedad al que le arranqué la cláusula más peligrosa. Claro, dije, y me acerqué para ajustar su corbata como si fuera la primera vez. Me besó la frente. El gesto habría sido tierno si no conociera las manos que lo sostenían. Descansa. Victoria te necesita brillante. Mi madre detesta los errores. Y yo detesto desperdiciar oportunidades, repliqué. Esa noche, cuando por fin quedé sola, saqué del tocador una copia de seguridad que la ingenua Isabela jamás habría tenido. Un listado de contratos críticos para los próximos 6 meses. En mi primera vida, 3 de esos negocios cayeron en extrañas malas rachas. Esta vez ya había blindado 2. El tercero, un acuerdo con On Farm para el suministro de biopolímeros, requería una firma matutina que Victoria intentaría atrasar para colocar un proveedor Blackwell. Cerré la carpeta, sonreí. El medallón descansaba junto a la lámpara. Lo toqué sin rezar, sin pedir permiso al pasado. No pienso sobrevivir, pienso ganar. Apagué la luz. El silencio me devolvió la confianza. Y justo entonces vibró mi móvil con un mensaje que me heló la espalda. Urgente. Detectamos trazas de toxina H13 en el informe médico de Alessandro Moretti. El archivo fue modificado hace un año. En mi primera vida jamás vi ese aviso. Esta vez llegó a tiempo. Mi abuelo no estaba enfermo. Lo estaban matando lentamente. Capítulo 5. El accidente anunciado. El amanecer trajo consigo un déjà vu cruel. Recordaba con nitidez lo que pasaría ese día. Un accidente automovilístico con uno de nuestros camiones de distribución. Pérdidas millonarias. Escándalo en la prensa. En mi primera vida, Adrian apareció como un héroe, negociando con aseguradoras y rescatando la reputación de la familia. Hoy sé la verdad, fue un montaje. Me vestí con calma, como una novia recién casada que se prepara para un desayuno con la prensa, pero en mi mente el tablero ya estaba dispuesto. Antes de salir de la suite, envié un mensaje cifrado a Elena. Revisa la ruta del convoy, ordena doble escolta, no permitir cambios de último minuto. El desayuno fue un teatro. Victoria guiaba cada respuesta que Adrian y yo dábamos. Me hacía preguntas suaves, como si fuera la periodista y no la suegra. Yo fingía nervios y respondía con voz dulce. El público veía a una esposa agradecida, pero bajo la mesa mis dedos jugaban con el medallón, recordando lo que ya había vivido. Al terminar, Adrian recibió una llamada. Lo vi alejarse con el teléfono en la oreja y la ceja fruncida, exactamente como en mi primera vida. Sabía lo que estaba escuchando, el camión sufrió un accidente, pero esta vez su guión falló. ¿Qué ocurre?, pregunté con una calma que no era natural en mí. Nada que deba preocuparte, un pequeño contratiempo en la ruta de distribución, contestó, aunque la tensión en su voz lo delató. Horas después, confirmaron que el convoy había llegado intacto, ningún accidente, ninguna pérdida. Adrian me miró como si buscaba un error en mi expresión. Encontró solo una sonrisa impecable. Una pieza de tu teatro se ha caído, pensé. Esa noche, cuando Adrian se durmió, abrí mi libreta secreta. Primer triunfo, evitar el accidente. Primer golpe a su ego. La pregunta ahora era, ¿cuánto tardaría en sospechar que yo ya no era la misma? Capítulo 6. Primera jugada oculta. El socio era Mr. Lang, dueño de una cadena de suministros asiática. En mi primera vida, recuerdo que rechazó nuestras propuestas y firmó con los Blackwell. Ese contrato fue un clavo en el ataúd de mi empresa. Pero ahora, con la información que poseía, tenía la ventaja. Nos encontramos en un salón discreto del hotel. Adrian no estaba al tanto. Le dije que era una visita de cortesía con amigas. Elena me acompañó disfrazada de asistente. Señorita Moretti, dijo Lang sorprendido. No esperaba que viniera personalmente. Contesté. Esta vez quiero hablar yo, no mis representantes.
Le presenté una propuesta que no existía en esta época, un sistema de energía limpia que recordaba de mi primera vida, uno que tardaría años en ser conocido. Le hablé de proyecciones, riesgos calculados y, sobre todo, de confianza. Vi el brillo en sus ojos. Estaba interesado. Suena arriesgado, dijo al final, pero usted habla como alguien que ya ha visto el futuro. Si supieras, pensé. Firmamos un acuerdo preliminar. Cuando estreché su mano, supe que había cambiado el curso de un destino que antes pertenecía a los Blackwell. Regresé a la mansión con el contrato guardado bajo llave. Adrian me esperaba con una copa de vino, relajado, confiado. ¿Día productivo?, preguntó, como quien no sospecha nada. Solo charlas triviales, dije, y lo besé en la mejilla. Mi sonrisa ocultaba la daga que acababa de hundir en sus negocios. Esa noche, mientras él dormía, anoté en mi libreta: segundo triunfo. El contrato de Lang es mío. El futuro ya no le pertenece. Me quedé despierta mirando el techo, sabiendo que la verdadera guerra apenas comenzaba. Porque cada pieza que yo moviera, cada secreto que protegiera, me acercaba un paso más a la verdad sobre el envenenamiento de mi abuelo. Capítulo 7. Elena y Marcus. El sobre con la amenaza aún ardía en mis manos cuando decidí que no podía seguir sola. Si en mi primera vida me había aislado creyendo que debía soportar todo en silencio, en esta nueva oportunidad debía rodearme de lealtades. Pero no cualquiera, personas que no dependieran de los Blackwell, que no temieran ensuciarse las manos si era necesario. Elena fue la primera, mi amiga de infancia, hija del antiguo chofer de la familia Moretti. En mi primera vida se había marchado lejos, después de que los Blackwell hundieran a su padre en un falso escándalo. Ahora yo no pensaba dejarla ir. ¿Me estás diciendo que recuerdas todo eso antes de que pase?, preguntó incrédula, cuando le revelé parte de la verdad. No podía contarle lo del medallón, pero sí le hice entender que sabía lo que los Blackwell planeaban. Elena me miró largo rato, luego asintió. Si es por tu abuelo y por la familia, cuenta conmigo. El segundo fue Marcus Hill, un abogado joven al que conocí en la primera vida demasiado tarde. Había intentado advertirme sobre cláusulas ocultas en contratos que me quitaron empresas enteras, pero yo, ingenua, confié en Adrian. Marcus terminó hundido profesionalmente. Esta vez lo contacté yo. Necesito un abogado que no se venda por un maletín de los Blackwell, le dije frente a un café a media mañana. Eso no existe en esta ciudad, respondió con una sonrisa amarga. Entonces tendrás que inventarlo, repliqué. Marcus dudó, pero cuando le mostré documentos que aún no deberían existir, evidencias de contratos falsos que recordaba, supe que lo habría convencido. Si esto es real, tienes una guerra en las manos. No, le corregí, la guerra ya ocurrió, solo estoy corrigiendo el resultado. Esa noche escribí en mi libreta: tercer triunfo, no pelearé sola. Capítulo 8. Lucas Blackwell. La llamada me tomó por sorpresa. Lucas, el hermano menor de Adrian, rara vez se había cruzado en mi vida pasada. Sabía de él lo justo. Relegado, siempre a la sombra de su hermano, tratado como un adorno por su propia familia. Isa, dijo con un tono incómodo, necesito hablar contigo, en privado. Lo cité en un invernadero de la mansión Moretti, un lugar donde sabía que no habría micrófonos Blackwell. Lucas llegó con el ceño fruncido, cargando planos y documentos. Sé que no confías en mí, empezó, pero mi familia está haciendo movimientos peligrosos y no quiero ser arrastrado con ellos. Lo miré, fingiendo sorpresa, aunque por dentro recordaba con claridad cómo, en mi primera vida, Lucas desapareció misteriosamente tras un escándalo financiero. Nadie volvió a hablar de él. Ahora entendía, fue sacrificado como chivo expiatorio. ¿Por qué me dices esto a mí?, pregunté. Porque tú no eres como ellos, y porque sé que Adrian no te protege de verdad. Revisé sus papeles. Eran proyectos de construcción con fallos estructurales casuales, accidentes anunciados. Los mismos que en mi primera vida costaron millones y que Adrian salvó para ganar reconocimiento. Lo cerré de golpe. Si de verdad quieres que confíe en ti, Lucas, necesitaré más que planos. Necesito pruebas de lo que Victoria y Richard hacen a espaldas de su propio hijo. Él tragó saliva. Puedo conseguirlas, pero si se enteran, me destruirán.
Lo observé en silencio. Lucas Blackwell era un riesgo, pero también una oportunidad. Una pieza ignorada que podía volverse crucial en mi tablero. Hazlo, dije finalmente. Y quizás, por primera vez en tu vida, seas algo más que una sombra en tu familia. Él me sostuvo la mirada. No vi ambición cura, sino miedo mezclado con un deseo de redención. Cuando se fue, el invernadero quedó en silencio. Me apoyé contra el cristal y toqué el medallón. El pasado me había enseñado a subestimarlo. El presente me decía que hasta la pieza más débil puede cambiar una partida. Capítulo 9. El negocio perdido. En mi primera vida, este fue el punto de quiebre. El contrato con Helix Dynamics, una empresa de biotecnología emergente. Recuerdo cómo Adrian, con su sonrisa impecable, se presentó como el salvador después de que, misteriosamente, perdimos la licitación. Yo lloré por semanas, mientras él era celebrado en los periódicos como el Blackwell que sabía manejar el desastre. Esta vez no pensaba repetir la historia. Me adelanté. Con ayuda de Marcus, preparé una propuesta blindada, imposible de filtrar. Reuní a Helix en un almuerzo discreto, sin cámaras ni testigos. Les hablé de proyectos que en teoría aún no existían, avances en nanotecnología que yo ya había visto consolidarse en mi primera vida. Les mostré esquemas, planes de producción, soluciones financieras que resolvían los riesgos. El CEO de Helix me observó como si estuviera frente a un oráculo. ¿Cómo tiene esta información?, preguntó. Sonreí. Porque no planeo el futuro, señor Blake, lo construyo. Firmamos un preacuerdo esa misma tarde. Esa noche, Adrian se enteró. Lo supe porque llegó tarde a casa, con el ceño fruncido y un vaso de whisky más vacío de lo normal. ¿Cómo lograste cerrar Helix sin decírmelo?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Porque soy Moretti, contesté, mirándolo directo a los ojos. Y los Moretti no necesitamos que los Blackwell negocien en nuestro nombre. El silencio fue un campo minado. Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra suya podría ser usada en su contra. Yo, en cambio, escribí en mi libreta, Cuarto triunfo, el futuro ya no es suyo. Capítulo 10. La red de traiciones. Marcus colocó los informes sobre mi escritorio. El sello del hospital brillaba en la esquina, pero el contenido estaba podrido. Estos documentos fueron manipulados, dijo con voz firme. El nivel de toxina H13 en la sangre de Alessandro Moretti era altísimo, pero el archivo oficial lo oculta. Mi corazón golpeó como un tambor. Sabía que mi abuelo había caído en coma un año antes de mi boda, pero siempre pensé que fue un accidente, una enfermedad repentina. Ahora tenía la verdad frente a mí. Fue envenenado. ¿Quién?, pregunté, aunque en mi alma ya conocía la respuesta. Marcus no dudó. Los Blackwell. Solo ellos tenían acceso a los médicos y a las juntas directivas que aprobaron su tratamiento. El aire en la habitación se volvió denso. Toqué el medallón en mi cuello y sentí un calor extraño, como si Alessandro desde su coma me confirmara lo que ya sabía. Elena me encontró horas después, aún con los informes en las manos. Isa, esto cambia todo. ¿Qué harás? Respiré hondo. Esperar y construir. Ellos piensan que yo aún soy la esposa ingenua que se deja guiar. No voy a darles la satisfacción de mostrar mi furia. Todavía. Esa misma noche, Adrian entró en mi habitación sin tocar la puerta. «Has estado ocupada últimamente», dijo, mirándome como un depredador que huele sangre. «¿Celoso?», pregunté, alzando una ceja. Él rió, pero sus ojos no sonreían. Solo curioso. Ya sabes que en esta familia nada pasa desapercibido. Quise decirle que había descubierto el veneno en la sangre de mi abuelo. Quise gritarle que lo sabía todo. Pero me contuve. El momento de la verdad aún no había llegado. Cuando se fue, escribí en mi libreta. Quinto triunfo. Sé la verdad sobre mi abuelo. Pero el veneno sigue en su cuerpo. Y el tiempo es mi enemigo. Capítulo 11. La reunión con Richard. Me esperaba en un salón privado del club más exclusivo de la ciudad. Las cortinas gruesas bloqueaban la luz y el olor a whisky caro impregnaba el aire. Richard Blackwell era un hombre que rara vez sonreía, pero aquella tarde parecía divertido.
Isa, querida, dijo, invitándome a sentarme. Mi hijo tiene suerte de haberte atrapado. Su tono era paternal, pero cada palabra era un filo oculto. Me ofreció un trago que rechacé. Había aprendido, demasiado tarde en mi primera vida, que aceptar un vaso de los Blackwell era como firmar un contrato con sangre invisible. No me malinterprete, continuó. Te respeto, tienes carácter. Pero este matrimonio no es solo entre tú y Adrian, es entre nuestras familias, y eso significa que obedecerás. Respiré hondo. Obedecer, siempre que sea lo correcto. Su ceja se alzó. ¿Crees que puedes distinguir lo correcto mejor que yo? Lo miré fijo, sin parpadear. Creo que puedo distinguir lo correcto para mi familia. Hubo un silencio denso casi sofocante. Entonces, Richard sonrió, esa sonrisa que parecía más una sentencia. Eres más peligrosa de lo que pareces. Y lo peligroso, Isa, ¿se controla o se destruye? No contesté, solo incliné la cabeza como si aceptara la advertencia. Pero en mi pecho, el medallón se calentó, una promesa silenciosa de que yo no era la misma niña que dejaron arruinarse 7 años. Capítulo 12. La sombra en la carretera. El coche me siguió durante kilómetros. Vidrios polarizados, motor que mantenía la misma distancia. En mi primera vida jamás presté atención a esos detalles. Hoy mi piel se erizaba con cada semáforo. No vamos directo a casa, le dije a mi chofer. Él asintió y tomó un desvío hacia una zona concurrida. El vehículo detrás de nosotros hizo lo mismo. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba fría. Sabía que los Blackwell jugaban con advertencias antes de dar un golpe. Querían que supiera que me vigilaban, querían intimidarme. Saqué mi teléfono y marqué a Elena. Sigue el protocolo rojo, ya, ordené. Ella no preguntó, solo respondió con un entendido. En minutos, 2 motocicletas que yo había contratado en secreto aparecieron y bloquearon al coche negro. No intentaron escapar, solo se detuvieron. Un mensaje silencioso. Podemos acercarnos cuando queramos. Cuando llegué finalmente a la mansión, Adrian me esperara en la entrada, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad. Negocios, contesté, pasando de largo, los mismos que mantendrán tu apellido vivo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. En mi libreta escribí: Sexto triunfo. Ya no soy la presa, ahora ellos saben que yo también puedo mover piezas invisibles. Pero mientras me recostaba, una duda me atravesó como un cuchillo. ¿Cuánto tardarían en descubrir que la Isa que ellos controlaban había muerto junto conmigo, y que esta nueva versión no se doblegaría? Capítulo 13. El despertar del abuelo. Lucas llegó puntual, con la respiración corta y un maletín que parecía pesar más que sus manos. Citamos la reunión en un despacho secundario de la Fundación Moretti, un lugar al que los Blackwell jamás prestarían atención, demasiado humilde para su vanidad. Elena revisó el pasillo, Marcus desactivó su teléfono y el mío. Yo cerré la puerta y corrí el pestillo. Encontré esto, dijo Lucas, abriendo el maletín. No pude sacarlo todo, pero es suficiente para hundirlos si sabes cómo usarlo. Dentro había copias de correos, bitácoras de mantenimiento manipuladas, extractos contables con movimientos triangulados y algo que me heló la sangre. Un informe médico interno donde aparecía la sigla H13 junto al nombre de mi abuelo, Alessandro Moretti. Fechas, dosis, visitas de cortesía de un médico recomendado por Victoria. Había firmas, había sellos, había, por fin, verdad. ¿Cómo entraste a esto?, preguntó Marcus con el pulso contenido. Mi padre cree que no sé leer balances, contestó Lucas, casi con pena. Cree que soy un florero. Cuando nadie mira al florero, el florero escucha. Lo miré con gratitud. Nadie había hecho algo así por mí en mi primera vida. Esto nos da una vía legal, dijo Marcus, ordenando los papeles. Pero necesitamos prueba toxicológica actual. Si podemos demostrar residuos de H13 en el cuerpo de Alessandro, el cargo pasa de negligencia a intento de homicidio. Elena apretó los puños. ¿Y el hospital?, preguntó. Si manipularon los archivos antes, volverán a hacerlo. No iremos al hospital, dije. Lo haré en casa, con gente que no le deba nada a los Blackwells.
Pensé en Helix Dynamics y en los contactos que cerré hace días. Recordé a Mr. Liang y sus alianzas en biotecnología. La Isa de la primera vida jamás habría tenido ese alcance. Esta Isa, sí. Marqué un número. Necesito un toxicólogo y un kit de quelación para compuestos H, le dije a quien contestó, saltándome protocolos. Y un ensayo enzimático que se monte sobre sangre total, no suero, de preferencia hoy. Es irregular, titubeó la voz al otro lado. Es urgente y es legal, yo firmo. Si sale bien, mañana Helix tendrá en exclusiva nuestro programa de biopolímeros. Si sale mal, se arrepentirán de no haberme ayudado. Colgué antes de la respuesta. Marcus me miró con una mezcla entre susto y respeto. Nunca vi a alguien negociar así con la vida de un hombre, dijo. No negocio con la vida, corregí, la recupero. Esa noche, trasladamos discretamente a mi abuelo a una sala acondicionada dentro de la mansión. No podía arriesgarme a otro ajuste en su tratamiento. Elena coordinó la seguridad, Lucas vigiló la entrada trasera, Marcus preparó declaraciones juradas por si algo estallaba antes de tiempo. Yo me quedé junto a Alessandro, sosteniéndole la mano, mientras el toxicólogo de confianza, la doctora Paula Navarro, montaba el equipo. H13, murmuró, leyendo mi resumen. Es un inhibidor progresivo, de difícil detección si alguien manipula los reportes, pero deja rastro en tejidos blandos, sobre todo si no han cambiado la medicación desde hace semanas. No han podido, contesté. Les corté el paso hace 2 días. Bien, asintió. Haremos hemoperfusión suave y una quelación programada. Si hay residuales, deberían bajar en horas. Si no, no habrá daño colateral. Pero Isa me miró. Si esto fue intencional, abrirás una guerra. La guerra ya la abrieron ellos. Me quedé sola con mi abuelo, mientras preparaban todo. El medallón pesaba bajo mi blusa como un secreto ardiente. Lo tomé con la mano y lo apoyé sobre su pecho. Un calor leve, casi un latido, respondió. No sé explicar lo que sentí. No era magia de cuento. Era como si mi cuerpo recordara un ritmo que no era mío. Le hablé en voz baja, pegada a su oído. No, volví, susurré. No preguntes cómo, solo vuelve conmigo. Solo abre los ojos esta vez. Cuando comenzó la perfusión, el monitor marcó variaciones sutiles. Paula ajustó el flujo, verificó constantes, tomó muestras. A la segunda hora, la enzima de control reaccionó con el marcador que traía de Helix. Hay restos de H13, dijo, muy seria. Los sabotearon. Me temblaron las piernas, pero me mantuve firme. Pausa. Respiré. ¿Y puede revertirse? No puedo prometerte un milagro, contestó, pero puede detenerse. Y con suerte, si no hay daño irreversible, despertará. Pero Isa me miró. Si esto fue intencional, abrirás una guerra. La guerra ya la abrieron ellos. Me quedé sola con mi abuelo mientras preparaban todo. El medallón pesaba bajo mi blusa como un secreto ardiente. Lo tomé con la mano y lo apoyé sobre su pecho. Un calor leve, casi un latido, respondió. No sé explicar lo que sentí. No era magia de cuento. Era como si mi cuerpo recordara un ritmo que no era mío. Le hablé en voz baja, pegada a su oído. No, volví, susurré. No preguntes cómo. Solo vuelve conmigo. Solo abre los ojos esta vez. Cuando comenzó la perfusión, el monitor marcó variaciones sutiles. Paula ajustó el flujo, verificó constantes, tomó muestras. A la segunda hora, la enzima de control reaccionó con el marcador que traía de Helix. Hay restos de H13, dijo, muy seria. Me temblaron las piernas, pero me mantuve firme. Pausa. Respiré. ¿Y puede revertirse? No puedo prometerte un milagro, contestó, pero puede detenerse. Y con suerte, si no hay daño irreversible, despertará. Se hizo un silencio denso. Yo cabía entera en ese silencio. Bajé las luces, me acomodé en la silla. Le hablé como si pudiera escucharme. Le conté cómo evité el accidente, cómo robé de vuelta el contrato de Helix, cómo Lucas me había entregado las pruebas. Le conté lo que no pude decirle en la primera vida, que me casé enamorada de un fantasma, que morí con veneno, que me trajeron de regreso y que ahora no pensaba fallarle. No sé cuántas horas pasaron. Sé que, en algún punto, el medallón se calentó tanto que lo aparté un instante por miedo a dejarle marca. En ese mismo segundo, él movió un dedo. No, susurré, sin atreverme a gritar. Isabela, su voz fue apenas un hilo, pero me atravesó como un sol. Paula entró corriendo, Elena detrás, Marcos paralizado en la puerta. Alessandro abrió los ojos. Tardó en enfocar, como si el mundo le pesara. Me buscó, sonrió. Dijo, ronco, y aprendiste a perder para aprender a ganar. Lloré, me dejé caer sobre su mano.
Él rozó el medallón, lo tocó un instante y vi en su mirada reconocimiento. No lo nombres, dijo, débil, protege el secreto. No todos saben mirar el tiempo sin romperlo. Asentí. Él cerró los ojos, pero ya no en coma, descansando. Paula ajustó dosis y dejó instrucciones. Lo importante pasó, confirmó. Lo demás es cuidado y prudencia. Cuando salí de la habitación, la noche era otra. Elena me abrazó sin palabras. Marcus respiró por primera vez en horas. Lucas me miró como si acababa de ver un milagro. Y tal vez lo era. Ahora, dijo Marcus con tono técnico, casi feroz, con la prueba de H13, la manipulación de archivos y el intento de homicidio, puedo ir por órdenes judiciales contra quien sea. Esto ya no es un rumor, es un caso. No, lo detuve. Aún no vamos a los tribunales. Antes voy a su casa. Antes voy a mirar a Adrian a los ojos. ¿Sola?, preguntó Elena. Nunca sola, repliqué, con la verdad. Esa madrugada no dormí. Escribí mi plan. Junta extraordinaria, movimiento de activos, cambios en firmas autorizadas, citación a medios cuando yo decidiera. Al amanecer, Alessandro volvió a abrir los ojos. Me pidió papel y pluma. Me firmó el poder general que por miedo o ingenuidad nunca quise antes. Me lo entregó en silencio, con una caricia. Yo ya no era la niña que necesitaba permiso. Era la mujer que tenía un legado. Capítulo 14. Justicia final. El salón de juntas parecía más grande de lo normal. Quizá era el aire, tenso y limpio como antes de una tormenta. Coloqué mi carpeta en la cabecera y dejé una silla vacía a mi derecha, la de Alessandro. No porque no pudiera venir, sino porque su lugar era una declaración. Entraron Richard y Victoria primero. Caminaban como quienes creen que la sala les pertenece por costumbre. Adrian llegó al final, impecable. Sonrió, el mismo gesto de siempre, como si una sonrisa pudiera transformar los hechos. Veamos, dijo Richard, abriendo su cuaderno. ¿Algún motivo serio para citarnos a esta hora? Sí, respondí, terminar con un error que duró demasiado. No me senté. Deslicé sobre la mesa un documento con mi firma y la de Alessandro, Poder General y Nuevas Resoluciones. Marcus en el extremo asentía en silencio. Todo estaba en regla. Desde hoy, cualquier operación que involucre activos Moretti pasa por mí, y solo por mí, continué. 5 Administración, sin excepciones. Victoria sonrió como se sonríe antes de un zarpazo. Querida, los formalismos se discuten en privado. No querrás dividir a la familia. La dividieron ustedes hace tiempo, dije, sin subir la voz. Y ahora la ordenaremos. Hice clic en el control. La pantalla al fondo se incendió. Aparecieron curvas toxicológicas con fechas, firmas y sellos. H13. La palabra flotó en el aire como una sombra. Esto es un análisis independiente de Alessandro Moretti, expliqué. Demuestra la presencia de un inhibidor administrado de forma sostenida. También tengo copias de modificaciones en su historia clínica y donaciones condicionadas a la clínica que supervisó el caso. Hay nombres, cuentas y correos que sugieren discreción. Victoria apretó el bolso con los dedos blancos. Falsificaciones. Marcus intervino por primera vez, sin dramatismo. Las copias están certificadas y los peritos ya están avisados. Si desean, podemos vernos ante un juez para corroborar autenticidad. Richard no parpadeó. Medía el daño como un arquitecto mide una grieta. Digamos que creemos tus papeles, dijo. ¿Qué pretendes hacer? Lo correcto, contesté. Anular su acceso a todo contrato vigente con nuestras empresas, suspender proveedores de su órbita mientras dure la investigación y convocar a junta extraordinaria para redefinir roles. Además, presentar denuncia por manipulación de información médica, fraude y otros cargos que nuestros abogados detallarán. Adrian me sostuvo la mirada. Su sonrisa se afiló. Isa, te estás dejando usar. Siempre hay ruidos, correos sacados de contexto, rivales que quieren vernos pelear. No necesitas esta guerra. No la necesito, dije. Necesito la verdad. Y ya la tengo. Un segundo clic. En pantalla aparecieron órdenes internas, planos modificados, pagos a consultoras fantasma. Lucas entró entonces, pálido pero firme, y dejó sus copias junto a las mías.
Tú, exhaló Richard, decepción sin sorpresa. Siempre supe que no tenías estómago. Me sobraba, contestó Lucas, sin temblar. Lo que me faltó fue paciencia para ver cómo lo perdían todo por soberbia. Elena abrió la puerta y se asomó. No entró, no hacía falta. Bastó con que Richard viera a los dos periodistas esperando en el pasillo para que entendiera que el relato ya no estaba en sus manos. No habría gritos ni escenas, solo luz. Adrian dio un paso hacia mí, bajó la voz como si aún pudiéramos fingir intimidad. «Podemos arreglarlo», susurró. «Lo que sea que creas que sepas, lo desmontaremos, nosotros dos, juntos, como siempre». Lo miré con una calma que aprendí a cultivar en silencio. «No creo», dije. «Sé, porque investigué, porque seguí cada hilo que negaron, porque escuché a quien nunca escucharon, y porque cuando uno junta todas las piezas, el mosaico es inevitable». No añadí más, nunca mencioné el pasado que yo cargo en la piel, no necesitaba hacerlo, las pruebas hablaban mejor que cualquier confesión. Marcus dejó la carpeta final en el centro de la mesa. «Resoluciones preparadas para firma», anunció. «Quien se niegue quedará constando en acta». Victoria buscó aire, la indignación pegada al paladar. ¿Esto es una emboscada? Esto es un final, dije. Richard comprendió primero. Cerró su libreta con un golpe seco, ese gesto de quienes prefieren retirarse antes que admitir la derrota. Se levantó. No miró a Lucas, no supo cómo. Adrian tardó un segundo más. Vio la pantalla, me vio a mí, vio el pasillo con periodistas y entendió que no había escenario donde su sonrisa funcionara. «Te arrepentirás», dijo al fin, casi en un susurro. «Ya gasté mis arrepentimientos», respondí. «Hoy solo quedan decisiones». Firmé. Marcus firmó. Lucas agregó su declaración, Elena la selló con el protocolo que habíamos preparado. Cuando salieron, no hubo portazos, hubo flashes. La ciudad empezaría a murmurar antes del mediodía. Esa tarde, el sol entró oblicuo por los ventanales del jardín. Pedí que trasladaran a Alessandro a la galería para que sintiera el calor. Estaba débil, pero despierto. Me senté junto a él, sin documentos, sin planes. Solo una manta sobre sus rodillas y silencio. «¿Terminó?», preguntó, la voz áspera. «Terminó lo que debía terminar», dije. «Lo demás será trámite». Me tomó la mano. Noté que su mirada ida y venía hacia el medallón, oculto bajo mi blusa. No hizo preguntas. Tampoco yo ofrecí respuestas. Entre nosotros, el secreto no era una carga, era una responsabilidad compartida. «Orden», dijo al fin, «es la palabra que elegiste. Te queda mejor que victoria». Sonreí, agotada. «No me importan los titulares», confesé, «solo que nada vuelva a desordenarse donde más duele». «Entonces, no olvides esto», susurró. «El poder que sirve para hacer ruido se consume. El que sirve para poner las cosas en su sitio, permanece». Asentí. No necesitaba más. Lucas apareció más tarde, inseguro en la puerta. «No sé si hice lo correcto», admitió. «Puede que me odien por el resto de mi vida». «No elegiste gustarles», le dije. «Elegiste estar bien contigo. Eso dura más». Él bajó la vista, y por primera vez desde que lo conozco, respiró como alguien que no está esperando un castigo. Cuando se fueron todos, me quedé sola con el atardecer. Abrí la ventana. El aire traía olor a jacintos y a promesa. Apoyé la frente en el vidrio frío y conté mi respiración hasta 10. A veces, la paz sueña como un reloj que por fin marca la hora correcta. Guardé la libreta en un cajón. No había más planes para esa noche. Toqué el medallón apenas, como quien agradece sin palabras. No pedí nada, no deseé volver atrás ni otear adelante. Esta vida, con su peso y su claridad, era suficiente. Mañana llegarían auditorías, juntas, entrevistas. Vendrían nuevas resistencias. Los imperios no caen sin empujar de vuelta. Pero el eje estaba fijo. La historia ya no se contaría con su voz. Apagué la luz y, antes de cerrar los ojos, me dije en voz baja, para mí y para el tiempo. «Isa Moretti», me dije, en la oscuridad amable. «Volviste, y esta vez te quedaste».